Ok. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra reunión de Semanal. semanal de parejas. Vamos a hacer un pequeño recuento no, Elena, Pero, ¿qué le pasa? es que Elena le da risa porque Doris está repitiendo. ¿Cómo? Que a Elena le da risa porque tú repites. Bueno, en el anterior, la semana pasada habíamos hablado acerca del amor y para hacer un pequeño recuento, porque es bien importante saber de que estos temas vienen todos ligados porque el uno depende del otro. O sea, así como empezamos a hablar del amor, el perdón también es una decisión. Pero antes quiero hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada y lo que dijimos fue que existían, según los griegos, 4 tipos de amores diferentes. Nosotros, para nosotros, para los hispanos y para, digamos, los norteamericanos, hay como una sola clase de amor y siempre se habla de que yo amo los frijoles, yo amo mi perro, es igual amar a mi esposa, amar a mi mamá, amo a mis hijos y no hay una distinción como en el amor. Para entender lo que verdaderamente el amor y cómo Dios nos hizo a nosotros, nos guiamos por la enseñanza o como los griegos ven la parte del amor y el amor lo expresan en cuatro formas diferentes. El primero es el amor eros, que es el amor erótico, es el amor de atracción sexual donde las personas eh, muchas veces se confunden en esta clase de amor y en aras de esa atracción física y sexual, muchas veces las personas dejan su hogar porque se enamoraron, entre comillas, de una persona y resulta de que lo que había era una atracción física. Entonces, ese amor eros es el amor que nosotros tenemos físico de persona a persona, donde se atrae un hombre y una mujer. Después hablamos del amor estorge, que es el amor que tiene el cuidado, una relación de cuidado. Por ejemplo, el amor que nosotros como familia tenemos es un amor estorge, es un amor que básicamente depende también del cuidado. Inclusive se hablaba de que puede uno también decir que se puede tener un amor estorge con una mascota, porque con esa mascota nosotros cuidamos de la mascota, entonces por eso muchas veces podemos confundir también o tener esa clase de amor de cuidado. Después hablamos del amor filial, que es un amor de amistades, es las personas que nosotros hemos amado de pronto en la infancia, pero que no necesariamente tiene que haber una atracción física, ni tiene que haber absolutamente nada como entre parejas, sino simplemente el amor que hay entre amistades. Es un amor muy, muy bonito, pero es eso, es el amor de amistad, que a veces también se confunden y a veces dos personas que son muy amigas, a veces llegan a juntarse y muchas veces eso rompe la amistad porque se pierde esa amistad filial que existe. Y por último hablamos de el amor ágape, que es el amor espiritual, es el amor donde ya está incluido Dios, donde ya Dios es la esencia de ese amor y en ese amor nosotros vivimos a un nivel diferente porque ya no se trata de mí, sino que se trata de la otra persona y yo muero para que el otro viva. En la demostración más grande de amor que Dios ha dado con este amor ágape es precisamente el haber dado él su vida por nosotros y esa es la demostración. Una persona en la cruz, crucificado sin ninguna culpa, estar orando por las demás personas para que se le perdonen los pecados. Eso es amor ágape. Es un amor donde está crucificado y está pensando en su mamá y le dice a Juan, Juan, cuídeme de mi madre. Y cosas como esas es la que nos enseña el Señor en ese amor ágape. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros queremos
y tenemos que tener ese amor ágape en todos los aspectos, en todos los otros amores va incluido el amor ágape. Por ejemplo, en el amor eros, cuando nosotros tenemos el amor eros y lo mezclamos con el amor ágape, entonces en una relación íntima, en una relación sexual, ya no interesa lo que yo siento, sino que trato de complacer a la otra persona porque yo muero a lo que yo siento para que la otra persona esté bien. Lo mismo en el amor estorge, que es en el amor de cuidado. Entonces yo, no importa si me toca que sacrificarme a mí con tal de ayudarle o cuidar de la otra persona. En el amor filial, ese amor, cuando se incluye el amor ágape, es bien bonito porque imagínense una pareja de esposos que tengan este amor filial, es una bendición porque son amigos y son personas que van a querer el bienestar de la otra persona y pueden escuchar a la otra persona cuando están hablando, cuando la otra persona le dice a uno sus planes y uno se escucha y uno le puede dar consejos. O sea, es algo bien bonito el amor filial también llevado, mistiado con el amor ágape. Y en el amor ágape, pues el amor de Dios es ese amor que definitivamente uno puede aplicar con toda persona, no solamente con su esposa, con su pareja, sino con todo el mundo. Y es morir a nuestros deseos, morir a nuestra comodidad, salir de nuestro confort para poder bendecir a otras personas. Ahora, con este amor ágape, nosotros habíamos hablado de que el amor es una decisión. El amor, el amor no es un sentimiento ni es una emoción. Lo vimos en un principio. De pronto, cuando uno se enamora de su pareja, al principio es una emoción que dura 3 años, que llama enamoramiento según la psicología. Pero cuando uno quiere verdaderamente amar, uno decide amar a la otra persona. Morir a mis razonamientos, a mis emociones, a mis sentimientos para que la otra persona esté bien. Y cuando yo verdaderamente dejo de sentir esa pasión o ese amor, digámoslo así, por la otra persona, pues hombre, simplemente yo decido hacer lo que me corresponde a mí y pedirle a Dios que me dé de su amor para poder amar a la otra persona. ¿Cómo amo yo a mi esposa? Entonces, la palabra de Dios dice que Jesucristo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Murió por ella. Entonces, como ya el amor nuestro se acabó, de decirle al Señor, Señor, deme de su amor, de ese amor que usted muere por la iglesia, para que yo pueda amar a mi esposa con el amor suyo y no con el amor mío, porque el mío se acabó. Ese es el amor ágape, que también lo incluimos en el perdón. El amor ágape también lo podemos mezclar en el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón también es una decisión. Nadie siente perdonar a nadie. Créame, cuando uno tiene que perdonar a una persona es porque le ha hecho daño y nadie se merece el perdón. La verdad, no, nadie se merece un perdón, pero yo decido perdonar a la otra persona, no por ella, sino por mí. ¿Por qué? Porque es que yo soy el más beneficiado en un momento dado, en una relación, de poder yo perdonar a la otra persona. En el amor ágape, cuando lo metemos con el perdón, es muy bueno porque nosotros, por lo regular, siempre el ser humano tiene un problema y es que desde el huerto del Edén, nosotros nos enseñamos a proyectar la culpa hacia otro. Cuando Adán y Eva comen de la manzana y ya el Señor ellos habían comido, habían desobedecido, inmediatamente va el Señor y le dice a Adán, Adán, ¿qué pasó? Adán dijo, fue Eva la que me llevó, esa mujer que tú me diste, o sea que la culpa fue de Dios y de Eva. Esa mujer que tú me diste fue la que me llevó a comer, a desobedecerte. Van de Eva, Eva, ¿qué pasó? La serpiente fue la que me enseñó, o sea, ese instinto de nosotros no aceptar la culpabilidad, sino proyectarla a otras personas, es algo que viene en nuestro ser interior. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues hombre, en el perdón también empezar a aceptar, a reconocer y a mirar que de pronto nosotros también estamos fallando, que hemos fallado, que de pronto hay momentos en que desafortunadamente hemos
hemos fallado en nosotros también y tenemos que pedir perdón, porque no toda la culpa es de la otra persona. En la relación de pareja, casi siempre en los divorcios se dan porque la culpa es del otro y entonces hasta que el otro no cambie, entonces yo no cambio. Y la cuestión con el amor ágape es, yo tengo que cambiar, yo tengo que ver mis errores, pedir perdón yo primeramente de mis faltas para que la otra persona también pueda reconocer sus errores, pedir perdón y así llegar los dos a tener un perdón y una sanidad interior entre los dos. Hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta también en el perdón y es que muchas veces nosotros, si no sanamos nuestra alma, nosotros nunca vamos a vivir bien y muchas veces nos han hecho daño otras personas en el pasado. Cuando estábamos niños, de pronto alguien nos hizo un mal y nosotros no hemos sanado esa herida. ¿Qué va a pasar? La persona que recibe o que paga los platos rotos es precisamente nuestra pareja. Yo no sé si a alguien le ha pasado de que de pronto, uno entra a la cocina y la mujer está como toda así, como toda histérica y entonces uno hace cualquier cosa. ¿Qué? A ver, muévase. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hice de malo? ¿Qué fue lo que pasó que te enojaras por algo que no tenía mayor significancia? No era algo mayor y entonces el solo hecho de entrar a la cocina o el solo hecho de hablar o pedir un favor o de muchas veces llegar a la casa o hacer algo, muchas veces estamos prevenidos porque alguien nos hizo mal en el pasado. Muchas mujeres les ha pasado cuando los padres han abusado de sus esposas, de su mujer o de su mamá, ellas llegan al matrimonio muchas veces prevenidas porque dicen, yo no voy a dejar que mi esposo me haga lo mismo que mi papá le hizo a mi mamá. Y eso ya hay una prevención y empiezan a haber problemas porque uno no ha sanado el corazón con los padres. Porque muchas veces hay personas que nosotros, por el hecho de que de pronto nos han hecho daño o hemos creído que nos han hecho daño, proyectamos esa culpa en la pareja. Y muchas veces ni siquiera la pareja misma se da cuenta porque uno está bravo. Si uno no sana su corazón, créame, va a ser imposible y es muy doloroso hacer eso. A mí me pasó muchas veces con mi esposita que ella me hablaba y yo le hablaba con brusco, groseramente, y ella pues ni sabía, pero es que simplemente dije algo, pero ella no tenía la culpa de nada. La culpa era en mi interior, que no había sanado heridas, que tenía que sanar para poder yo no tener esos resentimientos que proyectaba en ella. ¿Sí me hago entender con eso? Entonces, esa culpabilidad nosotros tenemos que también sanarla, sanar nuestro corazón. El perdón es tan importante, pero tan importante que gracias a que Cristo viene y muere en la cruz por nosotros, por el hecho de que Cristo muere en la cruz por nosotros, es que nosotros tenemos salvación por el perdón recibido por nuestras faltas. Mire tan importante, el perdón depende el cielo o el infierno. Es tan trascendental el perdón que nosotros somos salvos gracias a que Dios nos perdona a nosotros. Así que será importante el perdón en una pareja o no será importante. Muy importante. Los jóvenes, los que no se han casado, ojalá pudieran ver deberán de enviarle estos mensajes a los jóvenes que no se han casado, que se van a casar, porque si ellos aprenden desde antes de ir al matrimonio y sanan su corazón con terceras personas, no van a tener tantas faltas y no van a tener tantos problemas como los que nosotros tuvimos, porque llegamos al matrimonio muchos llenos de heridas, llenos de cosas que nos habían hecho en el pasado, que mi pareja no tenía absolutamente nada que ver y desafortunadamente paga los platos rotos la persona que menos debe pagarlo y es nuestra esposa. A veces hablamos con rabia, a veces hablamos con ira a nuestra esposa, pero es que no es la culpa de ella, sino que es nuestra herida que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios en Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos.
Así que nosotros debemos de perdonar para cultivar el amor, sea con nuestra pareja, pero inicialmente nosotros tenemos que revisar a nosotros quién nos ha hecho daño en el pasado para perdonar a estas personas que de pronto nos hicieron daño. Muchas veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos porque muchas veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros. Y ahí no se cumple lo que dice en el Padre Nuestro. Dice que perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y no nos del mal. O como dice el primer mandamiento, amar al otro así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, si no me he perdonado, ¿cómo voy a amar yo al prójimo? Entonces, tenemos que sanar nuestro corazón. Y en este mensaje que tenemos hoy, hay unos pasos que pueden servirle a todos para poder sanar o revisar de pronto si hay alguna pequeña cosita por ahí guardada que tengamos que sanar. Es muy importante sanar esto. Sigue así. Entonces, basándonos en todo lo que mi esposo ha estado diciéndoles, vamos a entrar como un poquito más en lo que es el perdón. La próxima. Vamos a ver qué es el significado del perdón. Este significado es de un diccionario cualquiera. Se dice que es experiencia de paz, liberación, pasar por encima de algo, de la ofensa, la remisión, el cese de una falta. Otras cosas también que aparecen allí, otras palabras relacionadas con perdón, es el donar, es regalar, es un obsequio, es dar algo, es libertad. Entonces, si vemos lo importante que de estas palabritas, yo creo que la que más nos llega a nosotros es la palabra liberación. Porque es que cuando nosotros no hemos perdonado, estamos no solamente atados nosotros, sino que estamos atando a la otra persona. Y muchas veces la otra persona ni cuenta se da. Miren que lo que decía mi esposo, no es solamente perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros muchas veces tenemos que empezar por perdonar a nuestros padres. Uno dice, pero ¿cómo? Si mi papá, si mi mamá me quisieron mucho o tengo una buena relación con mis padres, pero hay que perdonar también. Muchas cosas que algo que se llaman las heridas maternas y son heridas que de pronto uno tiene aún desde el vientre, aún desde que uno estaba en el vientre de la madre. Muchas veces la falta el rechazo que uno sintió de pronto un embarazo no deseado. Entonces el primer instinto de una mujer cuando quedó en embarazo sin haberlo planificado, pues es el rechazo, el miedo. Y el feto, la personita que está dentro de nosotros está sintiendo todas estas cosas, todo ese rechazo. Uno sabe que después se llega a amar mucho a ese bebé, a ese hijo, pero ya hay una herida, hay un rechazo. De pronto, cuando nació el hermanito, la hermanita, igual ya vemos que mamá está dedicándole más tiempo al bebé, entonces yo me siento abandonado. Entonces, esa es otra herida que va quedando dentro de un niño. Son muchas las cosas y uno dice, no, pero es que yo no tengo que perdonar nada. De pronto, nosotros como padres con nuestros hijos, también tenemos que perdonarlos. O sea, yo en mi caso particular, yo tuve una experiencia con Paolita. Yo no lo sabía y yo tenía una raíz, una falta de perdón con Paolita porque yo sentía que cuando ella estaba muy pequeña, ella todo era con el papá. Entonces, si Oscar salía, Paola lloraba. Si yo salía, ella quedaba tranquila. Me decía, chao, mami. Pero si el papá se iba, ella lloraba. Yo, dentro de mí,
yo empecé a sentir que la niña me rechazaba, sentía rechazo de parte de ella. Entonces, vamos viendo cuál, o sea, que no es solamente perdonar de pronto a las personas que nos han hecho, que nos han pegado, que nos han hecho algo grave. No, son cosas a veces tan pequeñas, pero que van haciendo mucho huequito dentro de nosotros. Como lo decía mi esposo, el perdón es una decisión, es algo que nosotros tenemos que decidir hacer, esa decisión de pasar por alto, y eso es un acto de voluntad de nuestra, no basada en las emociones. Obviamente, uno no siente perdonar. Si tú vas por la calle y te atropella un carro, tú no te paras y dices, no, yo te perdono, no siento dolor. Lógico, uno se para y es el dolor y uno, pero ¿por qué me atropellaste? Y uno lo que odia a esa persona en ese momento porque estoy sintiendo el dolor. Entonces, por eso se dice que no está basado en nuestras emociones, es una decisión que debemos tomar basada en la obediencia. Mi esposo hablaba ahorita del Padre Nuestro, que dentro de la oración del Padre Nuestro, esta fue la oración que Jesús enseñó a sus discípulos como modelo, y dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. O sea, y yo le estoy diciendo, Dios, perdóname a mí porque yo perdono al que me ha ofendido. Y nosotros nos acostumbramos, creo que todos nacimos en esa creencia católica, todos aquí hemos rezado el Padre Nuestro alguna vez, pero siempre lo rezamos como bla, 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 amén, sin tener en cuenta, meditando en lo que estamos diciendo. Aquí estamos diciendo, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Entonces, si nosotros le ponemos sentido a esto, vemos de que eso lo debemos hacer por obediencia. Dios nos dice que perdonemos, entonces voy a perdonar, voy a tomar la decisión, es mi paso de obediencia, de perdonar. Sí, amor. Hay algo que, esta imagen que ustedes ven aquí, es el ciclo que mata. Miren bien cómo se va desarrollando una falta de perdón, una herida que nosotros guardamos. Una ofensa, lo más mínimo que ustedes se puedan imaginar. Nosotros ponemos el caso en la pareja. En la mañana, mi esposo salió de afán al trabajo, no se despidió, no me dijo chao mi amor, no me dio el besito. Yo me quedé todo el día como pensando, ¿no? Pasó. Al otro día, pues, pasó como lo mismo. Entonces ya lo que viví ayer, porque no se despidió, vuelvo y lo siento, que ya es el resentimiento. Resentimiento es como volver a sentir. La palabra re nos dice que es como repetir una situación. Entonces estoy repitiendo ese sentimiento de que, uy, pero ¿qué le pasó, Oscar? No se despidió de mí, no me dio el besito, en todo el día tampoco me mandó un mensaje de texto, está como raro conmigo. Entonces mi cabeza empieza a dar vueltas. Entonces ese sentimiento va creciendo, va acumulando. Yo no le dije nada, pero sí seguí con mi resentimiento. Esto es el ejemplo más básico y más simple que podemos mirar, pero realmente pues hay cosas que son mucho más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Yo no hablé con él, no le dije, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no te despediste? Sino que me puse a hilar cosas en mi cabeza y a resentir cada día. Entonces, le agregaba otro poquito. Ah, pero es que hoy se demoró más en el trabajo. ¿Qué está pasando? Entonces, estoy aumentando. Y no le perdoné, entonces ya él llegó al otro día, ay, muy cariñoso, a darme un beso. Y yo, sí, pues ahora sí, ¿no? Entonces yo ya estoy predispuesta, porque tengo todo eso que he estado maquinando mi cabeza.
Entonces yo ya no acepto nada de él porque ya tengo una película en mi cabeza, he tenido la ofensa, la he procesado, la he aumentado y eso se convierte en una falta de perdón. Luego, esa falta de perdón se convierte en una amargura. Entonces ya pero es que yo, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? Y ni siquiera habla con él, ni cuenta se da de cómo me estoy sintiendo yo, porque todo eso está dentro de mí. Entonces, pero sí nos está perjudicando a los dos. Lo está afectando a él. Él de pronto viene a querer ser cariñoso conmigo, pero no, yo estoy predispuesta. Entonces yo no. O sea, no me toque, ya lo trato con mal genio, con rabia. Entonces todo eso se va acumulando, ya esa amargura se va a convertir en odio. Y ese odio nos lleva a la cauterización del alma, o sea, donde ya no entra nada. Ya algo cauterizado es algo quemado, como un carbón duro, ya ahí no entra nada. Pero todo se inició con una pequeña ofensa que no fue saldada en su momento, sino que permitimos que creciera, que creciera. Entonces, eso es un ejemplo de algo muy pequeño, pero ¿qué tal cuando ha sido una ofensa más grande? Cuando ha sido algo que me hicieron desde niña, que un abuso, cualquier cosa que haya sido y no ha sido sanado. Entonces, cada día ese resentimiento se va acumulando, se va acumulando y ese ciclo nos lleva a la muerte. Es un ciclo que mata porque me está atando a mí y con eso estoy atando a la otra persona. Por eso ahorita en la imagen anterior que hablábamos de lo que es el perdón, es libertad. Es cuando yo ya perdoné, ya saco esa ofensa, ya pido el perdón, esa ofensa ya la hablo, ya él me dice, no, es que mira, lo que pasa es que estaba preocupado, recibí una llamada del trabajo, tenía que irme rápido, discúlpame, sí, yo te amo, yo te quiero, arreglamos la cosa, nos perdonamos, entonces ya quedo libre yo y lo libero a él. Entonces, eso es el perdón, es libertad y es cuando vemos que lo que es. Entonces, si retomamos un poquito, esa semilla, esa ofensa es una semillita plantada, ¿verdad? Que crece y germina. ¿Con qué crece y germina esa semillita? Con ese resentimiento que a veces lo volvemos una grabación y eso es como echarle abono a esa semillita y es lo que hace crecer. Y eso va a echar raíces. Y ustedes saben que las raíces de una planta van hacia dentro. Las raíces salen adentro en la tierra y lo que brota es el fruto, ¿verdad? En un árbol. Entonces, ¿cuál es el fruto que brota de un alma que no ha perdonado? Es eso, es el rencor, el rencor, la amargura. Y eso no es un fruto apetitoso, créanme. Entonces, si yo veo, la raíz está allí metidita, pero lo que está saliendo es algo nada apetitoso, es algo bien feo porque es amargura, es odio. Entonces, pasemos a la otra. Miren en lo que nos convierte una raíz de amargura. Todas esas pequeñas raíces que ustedes ven en la imagen, ¿ustedes creen que ese hombre puede caminar con libertad? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque es que todas esas cosas son las que nos atan, las que no nos dejan ir más adelante. Pero son cosas que se han originado con una semillita muy pequeña que nos encargamos de regar día a día con resentimiento. Entonces. Y acordémonos que hay un enemigo que siempre vino a robar, matar y destruir, y los dardos del enemigo son esos pensamientos que uno empieza a tener en su mente por una ofensa, por algo que inclusive muchas veces fue sin ninguna intención. Y todas esas raíces no solamente son los problemas que tenemos con nuestra pareja, sino que son raíces que traemos desde el pasado, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con una persona que abusó, con cualquier persona
que de pronto en el pasado nos haya hecho una ofensa. Y el fruto que se manifiesta con esas raíces, pues es precisamente un fruto de amargura, es un fruto de resentimiento, de rabia, de odio, de responder uno mal sin necesidad. Uno dice, pero no había necesidad de responder así. Pero es por eso, porque hay una raíz que no se ha cortado, que no se ha sanado. Sí, porque para que este hombre pueda caminar con libertad necesita cortar todas esas raíces. El corte de todas esas raíces es lo que nosotros llamamos perdón. El no perdonar trae consecuencias y si miramos más adelante podemos ver cuáles son las consecuencias de no perdonar. Entonces, la primera y la más importante es la desobediencia a Dios. Como vimos al inicio, nosotros le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los demás y Dios nos invita a perdonar. Allí es una de las consecuencias de no perdonar, estamos desobedeciendo a Dios. Por ende, ya ahí vimos, Dios no nos perdona. Las oraciones son estorbadas. Estamos orando y pedimos y clamamos, pero las oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, hay una raíz que no nos ha dejado salir de allí. Dios no recibe nuestra ofensa. La Biblia es muy clara cuando dice, si tienes un problema con tu hermano, vienes a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y arregla tu problema con tu hermano. O sea, nos está diciendo, no quiero tu ofrenda mientras tú no hayas perdonado a quien debes perdonar. Se anula la fe, se anula el amor, porque ¿qué clase de amor? Allí no está, ahí no se manifiesta ni el ágape, ni el filial, ni el eros, ninguno, porque no estamos teniendo ni cuidado ni nada de la otra persona, no estamos decidiendo amar ni perdonar. Y se abre una ventana al enemigo. Muy tranquilito, él está como león rugiente allí esperando a ver qué hacer. Entonces, cuando estamos en ese punto de no perdonar, entonces él empieza con su vocecita tan sutil a, a llenarnos más y más la cabeza. No, es que nadie te quiere, tú no vales nada, es que esto, es que aquello, es que te ofendió, mira, no te Tienes razón. quiere, tienes toda la razón para estar así. Bueno, él se encarga de mandarnos todos esos darditos, pero es que nosotros le estamos abriendo esa ventana para que no. Y mire que hay algo bien importante, por ejemplo, para los hombres. Dios tiene especial cuidado con las mujeres. Es tan especial que a nosotros nos hizo más fuertes para que las protegiéramos a las mujeres, para cuidarlas como vaso frágil, como ese regalo tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Y mire que dice que cuando un hombre está tratando mal a su esposa, pues su oración no va a ser contestada. Y muchas veces ese trato mal que uno tiene es básicamente por eso, por no haber perdonado o una ofensa de su esposa o una ofensa que trae del pasado. Y eso es parte del estorbo de nuestras oraciones. Y el no perdonar, también lo hemos simulado como cuando tú tienes una carga, hazte de cuenta que tienes un cadáver aquí en tu espalda. Un cadáver, después de unos cuantos días empieza a oler maluco, ¿verdad? Entonces, si tienes algo una carga bien pesada, fuera de que es pesada, huele mal, ¿qué pasa cuando tú entras a un lugar con una bolsa de basura y la destapas? Todo el mundo se va a retirar, ¿verdad? Nadie te va a querer invitar a ninguna parte porque, ay, no, ya viene con su amargura. Eso es la amargura, eso es lo que estila. Entonces, si nosotros cargamos todo ese peso de, de toda esa amargura que tenemos los pies atados, llenos de raíces ancladas a nuestro, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a ser libres. Entonces, ¿es importante o no es importante perdonar?
Amén. Cuando vemos en la historia, en la Biblia, vemos la historia en Mateo 18, del 21 al 35. ¿Será que lo leen? No, no, no. Muy largo. ¿Se acuerdan del episodio cuando un rey, había una persona que le debía mucho dinero al rey y fue hasta el del rey, era mucho dinero, pero demasiado dinero? Él le pidió le suplicó que lo perdonara, que le perdonara eso, y el rey el último lo perdonó y dijo, ok, le saldó toda su cuenta, le perdonó toda su cuenta, que era demasiada. Pero cuando este salió, había otra persona que le debía un poquito de dinero, algo insignificante, y él le dijo, págame lo que me debes, y el otro dijo, no, ten misericordia, que no tengo para pagarlo, y entonces él le dijo, lo mandó a la cárcel, y otra persona que lo vio a él mismo fue donde el rey le dijo, mire lo que usted hizo con esta persona, y mire que este no fue capaz de perdonarle a otro la deuda. Y entonces el rey volvió otra vez y lo agarró y le dijo, ¿por qué no le perdonaste a este si yo te había perdonado todo? Y muchas veces nosotros somos así. Nosotros, si vemos, Dios nos ha perdonado tantos pecados y tantas cosas, pero somos tan implacables a veces con unas faltas mínimas, con unas faltas que de pronto no valen la pena o simplemente no es ni siquiera semejante a lo tan grande que nos ha perdonado el Señor. Mire que eso nos lleva a, vamos a mirar los pasos, a mirar cómo perdonar es sanar. Sanar todas esas heridas, empezar a dar un fruto diferente, empezar a que ya no brote amargura de nosotros, sino que ya empieza a brotar amor, empieza a brotar ese amor ágape, ese amor filial, ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos dentro de nosotros. Que ya nuestras raíces han sido cortadas porque estamos libres, entonces perdonar es sanar. Entonces vamos a ver. Es bueno que cada uno de pronto le pueda pedir al Señor en oración, al Espíritu Santo, que nos muestre si de pronto hay alguna falta de perdón, algún resentimiento, cualquier situación en nuestro corazón, porque de verdad que si nosotros no podemos o no perdonamos todas las faltas que nos han hecho, pues muy difícilmente vamos a poder brindar amor y poder estar libres haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que vamos a dar unas sugerencias, vamos a dar unos pasos para que todos, el que quiera, puede ponerlo en práctica para que podamos llegar a vivir esa clase de perdón que Dios quiere que vivamos. Entonces, como primer punto es tomar la decisión. Acabamos de ver que así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión. Es importante mirar, hacer como una pequeña lista de esas personas que nos han ofendido. Miren que cuando nosotros, lo más importante de esto, y lo decía mi esposo ahora, es de antes de hacer esto, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude, que nos muestre, porque no dice, no, yo no tengo nada que perdonar. Pero cuando uno se pone, realmente se dispone a que el Espíritu Santo le muestre a uno, aparecen muchas cosas. Entonces empezamos a hacer esa listica, o sea, en nuestro momento de oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele y empecemos a hacer esa listica, anotemos allí. Y aparte de tener ya esa lista allí, lo que sigue sería como arrepentirnos, buscar ese arrepentimiento por haber guardado esa falta de perdón en esas personas que tenemos en esa lista. Y sobre todo, ya cuando nos arrepentimos, desistir del derecho de reclamo y venganza. O sea, es que me las hizo, me las tiene que pagar. Desistamos de eso. Ya nos arrepentimos, desistimos de ese derecho. Recuerda que el Señor dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor.
Entonces, no es en nuestras fuerzas, desistamos de eso. Ya nos hemos arrepentido, ahora vamos a renunciar a todo espíritu de resentimiento. Ese espíritu que llega y nos vuelve a acordar, ay, pero acordate que por allá en el año no sé cuánto, ese día que te dijo, que no te miró, que te habló feo. Él está en esa es la tarea de él, enviarnos ese resentimiento, ese volver a sentir lo que nos dolió tiempo atrás. Entonces, vamos a renunciar a eso, o sea, decir, no, ya me arrepentí, estoy desistiendo de todo el derecho de la venganza y voy a renunciar. Cuando llegue ese espíritu de resentimiento que venga a recordarme las cosas, eso ya está perdonado, ya nada hay allí que me deba. Entonces, dejar que la justicia de Dios obre. Lo acabo de decir mi esposo, Dios dice, la venganza es mía. O sea, es en sus manos que lo debe hacer. Luego dice, expresar tu perdón en forma verbal. Es tan importante la palabra, expresar las cosas verbalmente, no lo dejemos aquí en nuestro pensamiento. La palabra tiene tanto poder que Dios todo lo hizo por medio de la palabra. Dios dijo, y sea la luz, y la luz fue hecha. Y Dios dijo. Entonces, tiene poder la palabra. Y cuando nosotros hablamos con voz audible, le estamos quitando a Satanás como la autoridad de hablarnos en secreto. Porque cuando yo tengo todo aquí guardado, entonces Satanás viene y me dice, no perdone, no haga. Pero cuando yo ya digo, no, yo perdono a un lado de tal por esto, por esto y por esto, ya Satanás quedó bloqueado ahí, ya no puede venir a hablarme en secreto porque ya es algo que está a la luz. Y lo más importante de todo, orar al Padre y pedir por el poder de perdonar, por ese poder de esa decisión que yo he tomado de perdonar, pedirle, Señor, que nos dé que Él pueda obrar en nuestras vidas, el poder perdonar y también orar por las personas que me hicieron mal. Lo hablaba mi esposo, creo que la otra semana también, y en la Biblia lo dice, o sea, cuando yo hago el bien a la persona que me ha hecho el mal, dice que aquí, ascuas de fuego estarán en su cabeza, porque nosotros devolvemos bien por mal. Entonces, si empezamos a orar, a clamar, no solamente por lo que yo estoy sintiendo, sino por esas personas también. Entonces dejamos que todo quede en manos del Señor, orar, cambiar, es interceder los unos por los otros. O sea, ya me estoy haciendo libre yo, entonces pedir también la libertad para esa otra persona. Recordemos que no solamente es como, es que me ofendieron y yo soy el que tengo que perdonar, sino que yo también tengo que pedir perdón, porque muchas faltas hemos cometido nosotros. Y parte de la sanidad también es pedir perdón a las personas que nosotros hemos ofendido, porque muchas veces también hemos sido instrumentos de cosas malas que se han hecho a otras personas. Y es muy importante cuando yo hago ese balance de que, porque es que yo siempre miro los defectos de la otra persona, pero no miro las faltas mías. Y el mirar la falta mía me ayuda mucho a mí a tener la suficiente humildad para poder perdonar. Porque si yo veo mis faltas y veo que las faltas de ella son menos, entonces como que uno dice, entonces como que, ¿de qué reclamo, no? Pero si yo no veo mis faltas y yo soy perfecto y ella es la mala, entonces claro, cualquier ofensa, cualquier cosita va a parecer muy grande porque es que yo soy perfecto y ella es la mala. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, es primeramente mirar en qué hemos ofendido a otras personas, qué es lo que hemos hecho y pedir perdón primeramente a Dios y también a las personas que hemos ofendido para así no creernos tanto, porque el orgullo de nosotros
somos muy orgullosos y siempre proyectamos culpa, pero nunca aceptamos nuestra culpa. Y nosotros tenemos que aprender a madurar en nuestra vida y es aceptar nuestras faltas. Aceptar de que si ha habido problemas en la relación de pareja, pues es precisamente porque yo también he sido partícipe de que haya cosas malas en la pareja. Otra cosa que tenemos que hacer es a diario perdonar las faltas, como hablábamos ahora en el anterior slide. Porque es que si nosotros dejamos que esa falta del día de hoy se quede, se va haciendo un resentimiento, se va volviendo en odio y a veces el guardar tanto en nuestras vidas, en nuestro corazón, hace que a lo último sea irremediable el sanar una relación. Muchas veces los divorcios son porque se dejó tanto, cargar uno de tanta cosa que llegó como una olla a presión y ¡prum! Explotó. Por eso la palabra de Dios dice que todos los días nosotros tenemos que no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, una ofensa de hoy, venga, aclaremos esto de una vez, mamita, porque si no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué trataste de decir con eso? ¿Qué fue lo que pasó en determinada situación? O pedir perdón en un momento dado si uno sabe que ha cometido un error inmediatamente. ¿Para qué? Para no dejar que eso se acumule y ese acumulamiento de cosas son las que nos llevan a nosotros a tener unos problemas graves con nuestra pareja y con todas las personas que estén a nuestro alrededor. Por último, dice Lucas 17, 3, 4. ¿Qué es lo que dice? Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día te ofende, 7 veces vuelve a ti diciéndote que se arrepiente, perdónalo. O sea, todos los días perdonar. Pedro le decía, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a este? Pues el Señor le dijo, pues, 70 veces o qué? 60, ¿qué me dice? 70 veces 7 al día. Al día. Y por la ofensa. Entonces, nosotros debemos de tener esa decisión, recordemos, es una decisión primero yo creo que primero revisar nuestras faltas, tener un poquito de humildad, dejar tanta arrogancia, tanto orgullo, que la verdad es que todos hemos cometido errores. El que dice que no ha cometido pecado le hace a Dios mentiroso y todos somos pecadores. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios porque hemos cometido muchas faltas y no solamente con Dios, sino también con muchas personas que están a nuestro alrededor, nosotros empezamos a tener los pies en la tierra y hay poder sí hacer. Pero si no hacemos eso, vamos a creernos mucho y vamos a creer que todo el mundo es más malo que uno. Entonces, como todo el mundo es más malo que uno, entonces todo el mundo tiene que pedirme perdón y todo el mundo tiene que hacer las cosas. Y lo que nos da Dios a nosotros es precisamente el hecho de que nosotros podamos reconocer nuestras faltas, pedir perdón y otorgar el perdón. Así que yo creo que esta es básicamente la lección del día de hoy. Y vamos a ver si alguien, Gloria Estela o Javier o cualquiera nos puede decir algo. Si tienen alguna opinión o si tienen alguna pregunta, podemos mirar a ver si la podemos resolver. La forma de poder nosotros perdonar a otras personas es haciendo lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, perdonando la falta y diciéndole al Señor que no tenga en cuenta ese mal que ellos nos hicieron. Y el ejemplo nos lo dio Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús en la cruz? Estaba crucificado, lo habían crucificado injustamente. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra personas. Nuestra guerra es contra espíritus de maldad que hacen que las personas nos hagan daño a nosotros. O sea que el enemigo no es mi pareja, sino que el enemigo es el que está atrás de ella, que ha hecho que me haga daño a mí. Ese enemigo es Satanás. Y entonces cuando yo sé que la culpa no es de ella, sino que es algo espiritual, entonces yo ya dejo de verla como un enemigo a ella y empiezo a ver verdaderamente quién es mi enemigo. Mi enemigo no es mi esposa.
El enemigo de ella no soy yo. El enemigo es potestades de maldad. Son espíritus maldadosos que han hecho que nos hagan daño. Entonces, una forma de perdonar es lo mismo que hizo Jesucristo en la cruz. Señor, perdónala porque no sabe lo que hizo o no sabe lo que hace. O sea, la excusa a ella y empiezo a excusarla porque no es culpa de ella, sino que es el enemigo el que la hizo hacer eso. Y eso nos va a ayudar a nosotros demasiado a poder perdonar a las personas, a poder orar por ellos, a que si por la falta que ella me hizo a mí, si ella va para el infierno por esa falta, Señor, no tengas en cuenta ese pecado por ella. No, si ella se va a ir por eso al infierno, que no se vaya. Yo no pongo la demanda, mejor dicho, la dejo tranquila para que ella vaya al cielo, pero que no sea por mi culpa, porque yo no voy a entablar la demanda que justamente tenía que hacerla. Pero ¿sabe qué? Renuncio a entablar esa demanda para que ella pueda vivir. Ese es el amor, ese es el amor ágape y eso es lo que Dios quiere que nosotros, que no tengamos en cuenta las faltas de las demás personas, sino que perdonemos diciéndole al Señor, no tenga en cuenta esa falta. Entonces empezamos a orar por la persona para que el Señor lo bendiga, para que esa persona pueda cambiar su vida y poder ser diferente y que ella también sea perdonada y que ella busque el perdón de Dios y que también sea salva, porque la idea es que todos nos vayamos para el cielo, porque esa es la bondad y es la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. ¿Les parece? Bueno, amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este tema tan importante, Señor, que hay mucho más que hablar, Señor, y hay mucho más que aprender, Señor. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de tocar estos temas, Señor, aprendemos cada vez más, Señor. Yo te pido primeramente perdón por todas las faltas que yo he cometido, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Le he hecho cosas malas a personas. Te pido, Dios Todopoderoso, que me perdones. También te pido, Señor, que me ayudes a perdonar a las personas que me han hecho daño a mí, Señor. Desde ya, Señor, te ruego que no tengas en cuenta ninguna de las faltas que ninguna persona me ha hecho, aunque me ha dolido y que me han hecho mucho daño, Señor, pero yo quiero renunciar a declarar alguna forma de acusación sobre ellos, Señor. Quedan libres totalmente, Señor, y te ruego por sus almas para que ellos también puedan ser perdonados, Señor, por ti, para que todos podamos disfrutar de una eternidad en el cielo, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que está en este momento, Señor, por los que lo van a ver vía internet más adelante, Padre mío. Te ruego de todo corazón, Señor, por las parejas, por las que van a ser en el futuro parejas también, para que estas enseñanzas puedan ayudarles a tener una armonía, a tener una buena relación de pareja, colocando los principios que tú nos has mostrado a nosotros, Señor. Que cada día, Señor, que haya alguna falta, podamos hablar con nuestra pareja o con las personas que nos han hecho daño para solucionar las cosas y no guardarnos nada en nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, papito bello, porque tú nos das libertad, Padre mío. Tú nos das esa fortaleza, esa sabiduría, Señor, de poder vivir en la paz que tú nos das a nosotros, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no hay ninguna falta ni nada guardado en nuestro corazón, Señor. Te pido que nos bendigas a todos, Señor, y que el resto del día estemos todos, Señor, en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias. 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 Gracias.